la pasión, vuelve el color, vuelve la magia del más popular de los deportes. Llega Fútbol para Pocos, con toda la alegría del fútbol para las elites. Exclusivo, codificado, caro y para pocos. Todos los partidos, todos los goles, todas las emociones en alta definición para los que puedan pagar. Fútbol para Pocos. Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, los grandes de la Argentina que nunca verás sin decodificador. Los goles que nadie te va a mostrar hasta el domingo a la noche. Las polémicas que solo analizarán nuestros periodistas. Fútbol para Pocos. Con una bonificación especial para los que no puedan pagar el abono. Gratis, por la televisión pública. Los clásicos más apasionantes del país. El duelo de Cuyo, Godoy Cruz San Martín de San Juan. Y el clásico del litoral, Atlético Rafaela, Patronato de Paraná. Fútbol para Pocos. Para devolverle la sonrisa a los que más tienen. Muy pronto, Fútbol para Pocos. Pedíselo a tu cable operador. Una pincelada de ironía que esperemos no se concrete y quede nada más que en un pantallazo de humor. Con Olivia Sorcas y todos los programas hacemos el seguimiento, el monitoreo, el control de gestión de lo que había prometido el gobierno en campaña. Y el tema de hoy es ¿qué pasa con el fútbol para todos? ¿Cómo te va, Olivia? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Bueno, empecemos. ¿Qué había dicho Mauricio Macri al respecto? ¿Qué prometió Mauricio Macri en su momento durante la campaña? Tanto él como varios referentes del PRO dijeron el fútbol va a seguir siendo gratuito. Se va a mantener fútbol para todos y se va a poder seguir viendo de manera gratuita en la televisión los partidos de fútbol. Si no crees, tenemos aquí una de las tantas veces en que en algún reportaje se lo preguntaron y Mauricio Macri respondía. Ahora vamos a ver enseguidita uno de los reportajes. Ahí está, vamos. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en entretiempo o en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora, y decís, no te vayas porque viene 678 Aníbal Fernández. ¿Por qué yo me tengo que intoxicar? Estoy en un momento lindo, viendo a Boca. ¿Por qué me tiene que meter la política en el medio? El fútbol nunca fue un lugar de la política. El fútbol fue un lugar de encuentro independientemente de qué partido político estuvieses, o religión, o laburo, o el lugar donde vivieses. Vos te juntabas con José y con Cacho en la cancha todos los domingos sin saber a qué se dedicaba cada uno. Sí. Clarísimo, ¿no? El fútbol va a seguir siendo gratuito, la transmisión, sin el contenido de propaganda política que hubo. ¿Cuál es la situación ahora? Cuando ves la situación, ¿qué es lo que tenés? Un contrato entre el Estado Nacional y la AFA, que se firmó en el año 2009, que dura hasta el año 2019. En ese contrato, la AFA le cede los derechos de televisión, por lo menos dentro del país, dentro de la Argentina, a el Gobierno Nacional, que los transmite a través del programa de Fútbol para Todos. O sea, los derechos los tiene el Gobierno Nacional. Por un contrato de 10 años hasta el año 2019. Esa es la situación actual. ¿Qué trajo esto en términos económicos? Una escala en lo que va pagando el Estado Nacional a la AFA por estos derechos de transmisión. Cuando miras los números, los que tenías en el año 2009, cuando el fútbol todavía estaba en manos privadas, era un pago de alrededor de 240 millones de pesos anuales por los campeonatos a la AFA. En el año 2009 se cambia ese contrato, se rompe el contrato con Clarín, pasa a ser del Estado y ¿qué tenés? Un aumento en los derechos de televisación que subieron a 600 millones anuales que le pagaba el gobierno. Retengan ese dato porque es fundamental para tratar de entender lo que se está cocinando, ¿no? El cambio en el contrato. Cuando el contrato lo tenían, los derechos de transmisión lo habían comprado los privados, recibían 240 millones por año. Cuando se rompe el contrato, de alguna manera adornan, en el mejor sentido de la palabra, al señor Julio Grondona, prometiéndole y cumpliendo pagarle el doble. ¿Y fue evolucionando cómo? Fue evolucionando, vas viendo los montos van subiendo, pasó de 600 a 825 a 975. En el año 2015 él fue de 1.480 millones lo que se le pagó a la AFA por derecho de transmisión. Y este año cambia el gobierno, viene una nueva negociación y lo que se decidió fue que
por el primer semestre del año 2016, que es lo que está cerrado hasta ahora, se le pagan 760 millones a la AFA por derechos de transmisión. A esto hay que agregarle este contrato que hubo, esta cesión de los partidos más importantes a los canales privados, América, Telefe y Canal 13. Aportaron 135 millones por su parte los canales privados a el Estado Nacional por estos derechos para transmitir. Con lo cual ves una evolución muy fuerte del monto que se le viene pagando a la AFA. Eso estaba estipulado de cierta manera en el contrato original y se fue negociando año a año este aumento de derechos de televisación. O sea, pasa de 300 por año a 900. Aun cuando le descontemos la inflación, la AFA está cobrando ahora mucho más que lo que sigue cobrando, mucho más que lo que cobraba con el contrato que tenía con Torneos, el contrato antes del fútbol para todos. ¿Cuánto representa los ingresos por derechos de transmisión para las finanzas del fútbol? Mira, para los equipos, y esto es un estudio que hizo Ariel Korenberg sobre las finanzas del fútbol, para los equipos representa más o menos el 20% de los ingresos. Es mucho más fuerte lo que se ingresa, o más del 30% de lo que ingresa viene por la venta de entradas y por los aportes de los socios. La televisación del fútbol es solo el 20% de los aportes que reciben los equipos efectivamente. De todas maneras, esto no es parejo dependiendo que la sustentabilidad, ¿no?, la capacidad de generar ingresos de los distintos clubes. Para conocer opiniones sobre esto, que se está cocinando algún cambio en el fútbol para todos, en el esquema vigente hasta ahora, en realidad hasta diciembre, con estos cambios que hubo en la sesión de los partidos de los equipos grandes. Vamos a ver aquí enseguidita las opiniones de dos de los deportistas, de los periodistas deportivos que más conocen, entre otros temas de Gustavo Gravia y Gonzalo Bonadeo. Me parece importante que este gobierno haya decidido controlar efectivamente a dónde va la plata de fútbol para todos. ¿Qué es lo que ocurrió? Teniendo en cuenta que el anterior gobierno tiene funcionarios imputados por no controlar a dónde va esa plata, este gobierno, para no caer en la misma falta, lo que hizo fue hacerle firmar a Daniel Angelici y a Luis Segura como presidente y vicepresidentes de la AFA un convenio en el cual la plata tenía que ir en un 30% a saldar las deudas que los clubes tenían con la propia AFA y además otra parte del dinero a saldar las deudas que los clubes tienen con el Estado. Entonces eso lo que ha hecho en los primeros meses y ha generado tanto ruido en la AFA es que empiecen a bajar los pasivos de los clubes, pero claro, los clubes reciben menos dinero para poder funcionar. En principio yo soy una persona muy crítica y desde Movida he cuestionado el concepto del fútbol para todos, no porque se vea por televisión de aire, sino porque entiendo que el Estado no tiene por qué financiar el fútbol. El fútbol es el deporte más profesional que hay en la Argentina, el único, junto con el automovilismo, que tiene enorme cantidad de recursos de recaudación, venta de entradas, merchandising, publicidad, inclusive en la televisión, publicidad estática que es específica de los espectáculos. El fútbol es un negocio que aún pagando, hoy por ejemplo lo que paga el Estado del fútbol no es un negocio rentable. ¿Para qué lo han utilizado las empresas privadas que han tenido el fútbol? No lo han utilizado para ganar con el fútbol, lo han utilizado para hacer otros negocios a partir de tener el fútbol. Por ejemplo, está el caso de lo que hizo el Grupo Clarín, que gana, digamos, todo el cable a partir de tener el fútbol. Básicamente a mí lo que más me preocupa de esto es que sigamos pagando por un técnico de un equipo de fútbol de medio pelo del fútbol argentino lo mismo que cuesta un campeón olímpico, o lo mismo que cuestan las cloacas de un barrio, o lo mismo que cuesta mejoras en el servicio eléctrico para ver mejor los partidos de fútbol por televisión. Es una cuestión, yo no logro entender, yo creo que deberíamos replantearnos, ¿tiene el Estado que garantizar que el fútbol se vea abierto todos los 15 partidos de primera división, cuando la mayoría de esos partidos tienen una audiencia que equivale más o menos a la audiencia líder de un canal de cable? Yo creo que no. Sí, exigir que vaya por televisión abierta por lo menos los partidos de los 5 equipos grandes. Y en el caso de los clásicos regionales, Estudiantes Gimnasia, Colón Unión, Central News, que por lo menos tenga la garantía de poder verlo por aire en la ciudad de origen. Provocativo lo de Gonzalo, porque está diciendo él no encuentra como prioridad que se financie el fútbol para todos desde el gobierno. Ahora, más allá de esa posición, hay algo que yo no alcanzo a entender. Hay mucha presión, lo contaba Mariano Hamilton en el programa del Gato, por parte de los clubes, de parte del AFA,
coincidiendo con el interés del gobierno de sacarse encima el fútbol para todos. Y lo que quiere la AFA y los equipos, los socios de la AFA, es que vuelva a privatizarse. Ahora, al mismo tiempo están diciendo que se va a mantener el fútbol gratis, con lo cual no entiendo cuál podría ser el interés de Turner, es decir, la CNN, o de Torneos, o de IMG, o de Fox, de tener un negocio por el cual no van a poder cobrar. Es decir, le van a tener que pagar derechos a la AFA sin poder cobrar. Gustavo Gravia aportaba, bueno, el fútbol puede servir para otros fines. En su momento sirvió, como él bien explicaba, para, bueno, gracias a tener el fútbol, ir absorbiendo los cables de interior. A eso ya se hizo. ¿Qué otro negocio alternativo? Y segundo, supongamos que se firme un contrato con una empresa privada y el gobierno asuma el costo político de que vuelva a cobrarse por el pay-per-view. Si antes de tener el contrato con el gobierno recibían la mitad, ¿no? Porque por eso Grondona rompe el contrato con los privados y lo firma con el gobierno, para cobrar el doble. ¿Por qué los privados le habrían de pagar ahora más de lo que le pagaban antes? Hay algo que no me termina de entender, pero si hay tanto interés por parte de los privados, es que se nos está escapando algo que deberíamos averiguar y hasta ahora no podemos. ¿Qué pasa en otras partes del mundo, Olivia? Tenés algunos casos interesantes en cómo se reparten estos fondos en otros lugares. Tenés el caso, por ejemplo, de Inglaterra, donde la Premier League es una empresa que representa a todos los equipos que participan del torneo. Y después se reparten las ganancias según quién haya ganado el torneo y hasta el que perdió, con un porcentaje que va bajando de acuerdo al lugar que haya obtenido cada uno. Y tenés otros casos como el de Chile, por ejemplo, donde la AFA local, digamos, la asociación que nuclea el fútbol, es dueña del canal que transmite los partidos de fútbol y ganan con el excedente de eso que reparten entre los clubes. Esta historia que está en proceso, veremos cuál es el fin. Vamos a un corte.